El Kiosco. Bueno, pues todo el mundo destaca en la prensa qué fue lo que pasó ayer, justamente ayer que se conmemoró este 106 aniversario de la Constitución, allá en el Teatro de la República en Querétaro, y todos los que se concentraron. Cómo es que se dio ese evento, qué cosas se dijeron. Ya algunas cosas le estábamos adelantando, pero a propósito de lo que hoy se retoma en la conferencia matutina, creo que vale mucho la pena pues recuperar momentitos de los que se dieron ayer en las intervenciones de esta conmemoración. Si nos acompaña, vamos a verlo. Hace más de un siglo, en este recinto se acuerda algo central. La Constitución será el espacio donde se resuman las visiones plurales y ricas, por diversas, del porvenir mexicano. La Constitución es un documento con memoria histórica, pero también con visión de futuro. Es un texto revolucionario y lo es paradójicamente porque además de introducir transformaciones radicales, no avasalla, concilia. En los años recientes se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados. Con ello, pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Hoy, después de 2 alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros. Incomprensiblemente, el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado. La política es también conciliación de intereses encontrados. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de defender nuestras creencias, nuestras ideologías y nuestras posiciones políticas. El límite es la Constitución, los tratados internacionales, que también son ley de la nación, y por supuesto el respeto a la vida institucional. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada.
la Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. Bueno, pues una Constitución que ha sobrevivido a pesar del régimen neoliberal. En 1917, bueno, pues establece la Carta Magna con una serie de derechos sociales de avanzada, incluso esa Constitución digna de reconocimiento internacional en cuanto a la incorporación de los derechos individuales e, insistir, colectivos. Eso por una parte. Y ante el planteamiento de reconciliación que plantea, por ejemplo, Santiago Krill, que está en una campaña, él quiere ser candidato de la oposición, ¿qué dice López Obrador? Es que no es reconciliación lo que realmente están buscando, no es un marco de diálogo y de respeto. Ellos quieren regresar a las prebendas, regresar a los moches, como si nada hubiera sucedido. Y una muestra de su grado de cinismo es lo que sucedió con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya reaparece este fin de semana como si nada. En Estados Unidos. O sea, el hombre no da la cara ante la justicia. Se le ha acusado de recibir moches precisamente para modificar la Constitución, para dar su voto, y reaparece de la mano de Marco Cortés, dirigente panista. Se inventaron un evento en donde dijeron, bueno, es que vamos a ayudar a los migrantes, pero no nos explica nada de los pendientes que tienen ante la justicia. Y sí hay mucha desesperación en la oposición. Estamos observando estos golpes desesperados, están ya reviviendo a Ricardo Anaya, ya que nos diga Anaya dónde está, por ejemplo, Cabeza de Vaca, pero es mucho cinismo. Y ese es el esquema que consideran, darle carpetazo, borrón y cuenta nueva. Por eso también dice el presidente, yo no me voy a enganchar con estos grupos que al final del día lo que quieren es la tolerancia de la corrupción y de las viejas prácticas, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, si quieres, vamos a ver Sí. justamente esta respuesta que le da el presidente, muy puntual, esta mañana. Y regresamos para hacer un comentario sobre esto que vimos, parte de lo que ya estabas comentando. Es interesante desde dónde se sitúan los diferentes actores frente a no solamente es un eje emblema, sino es un eje rector de la vida política, social y económica de nuestro país, que es la Constitución. Tiene que haber respeto, pero no somos iguales. Hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías. Por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa, pero hacen valer sus derechos en el Congreso. Y lo mismo en el Poder Judicial. Pero como hablábamos, esto es bueno. Y no vamos nosotros a dejar de insistir en los cambios. A veces cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Diálogo, sí, pero sin corrupción. Vamos a negociar. ¿Qué vamos a negociar? Impunidad. El que se siga entregando el presupuesto a particulares, a una minoría. Bueno, pues ahí lo que es interesante es, a ver, tenemos a Santiago Krill hablando de reconciliación frente a lo que ha sido, o sea, lo que se retoma el día de ayer, pues es toda una historia de transformaciones que ha tenido la Constitución empujadas por la oposición en función de una serie de intereses. El presidente dice, no, hay que retomar el camino y desde este lugar de oposición en minoría, también hay que decirlo, y en desesperación también frente a una contienda electoral que viene en el futuro y no les ha ido muy bien. Vaya usted a saber por qué, este mensaje de vamos hacia la reconciliación. Pero la otra cosa que también llama la atención es la posición de la ministra presidente, Norma Lucía Piña, en donde habla de la necesidad de la autonomía del Poder Judicial. Llama la atención porque parece que el mensaje está plantado frente al presidente o el Poder Ejecutivo, pero no hay, como dices, Jorge Armando, ninguna clase de autocrítica
mueca o de reconocimiento de que no ha existido autonomía por parte del Poder Judicial frente a lo que son intereses económicos y de grupo en el país, ¿no? Así o sea, es. eso pareciera, como dices, que no existe, y entonces lo que se da es este gesto, tanto en su discurso como en su actitud, desde que se da todo este protocolo con el presidente, se da este gesto casi de berrinche, ¿no? De la O sea, ministra, sí. como de adolescente, de, pues no te saludo, ¿no? Pero además de, ahí lo y vamos esto a ver. es importante verlo, o sea, de inicio, observamos cómo todos se ponen de pie y la ministra permanece sentada. Sí aplaude, pero sentada la presidenta de la Corte, ¿en dónde queda el respeto a la investidura presidencial? Sí, sí, sí. Hay que destacar que esto fue, y vale la pena subrayarlo una y otra vez, antes de que hablaran. O sea, la pregunta es, ¿ya hay algún prejuicio? La ministra presidenta de la Corte no está conforme con el titular del Poder Ejecutivo. Hay diferencias previas de fondo, pero López Obrador no ha intervenido en la Corte. O sea, no tiene tomado el Poder Judicial como si lo hacían presidentes anteriores. Hay ejemplos para aventar para arriba. Felipe Calderón se metía para decir, va por acá el asunto del caso ABC. Enrique Peña Nieto también se metió de lleno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo Vicente Fox citó al entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, para decir, vamos con todo en contra del jefe de gobierno, López Obrador, le vamos a quitar el fuero, toma nota, y ahí estaban los ministros, tomando nota de lo que indicaban los presidentes. Entonces, la actitud es penosa de la ministra presidenta de la Corte. Queda muy mal. Porque manda la señal de como si realmente estuviera ante un tirano y ella fuera la única que le hace frente a esa actitud, ¿no? Y por eso también dice el presidente, a mí me gustó al final del día porque quiere decir que no está sometida, como quisieran algunos plantearlo, ¿no? Así es, ironiza, pero el hecho es que se salta las trancas de un protocolo que la hace ver muy mal porque efectivamente es como un berrinche adolescente. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente sobre este tema. Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros, y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. Pues muy claro el presidente, ¿no? Muy claro el presidente. Y hablando de este tema justamente de la autonomía judicial, hay que recordar que la Defensoría, el Instituto de la Defensoría, está de alguna manera ligado con este Poder Judicial, y desde ahí se nombra y se quita, o sea, desde el propio Poder Judicial, quien está al frente de la Defensoría. Estaba Netzaí Sandoval y mucho se había logrado desde la Defensoría. Ahora, la semana pasada, anunciaron que ya no iba a estar él, quedaría Taisa, la ministra Taisa Cruz Parcero, de la cual no es que sepamos demasiado, pero desde que entró y desde que se hizo este cambio, ocurrió una otra cosa, que es la renuncia del secretario técnico Salvador Leiva Morelos, que era el abogado que estaba encargado de los casos de detenciones y de procesos abiertos con construcciones judiciales que ha venido impulsando la señora Wallace. Todo esto lo digo a propósito del cartón del día de hoy de Elio Flores, si lo tenemos por ahí, en donde pues dibuja muy claramente a la ministra Piña, abajo está la señora Wallace, y dice que está planteando como que le entrega la renuncia de Netzaí Sandoval del Instituto de la Defensoría Pública. Hay que poner atención en este tema porque no es menor los señalamientos, las acusaciones de todo un proceso en donde se ha establecido muy claramente la intervención
de la Wallace en todos estos temas, temas en materia judicial y en estos casos en donde, bueno, hay gente todavía en la cárcel por cuestiones que ya han sido incluso reconocidas por organizaciones internacionales de derechos humanos de que se mantienen injustamente ahí. Sí. Es la intervención de grupos particulares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expresidente, el ministro Saldívar, en su momento dijo que había muchos despachos de abogados que prácticamente tenían sus oficinas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenían una vinculación absoluta. Por eso ganaban todos los casos, porque tenían ahora sí que una relación directa. Y aquí estamos viendo, sí, la privatización de la justicia y en todo caso, cómo los conservadores han tomado por entero al Poder Judicial. Y por eso pareciera que la 4T, la transformación del país, lo que plantea el presidente, el empuje que se está dando desde el Ejecutivo, pues está hasta en contrasentido a lo que sucede en el Poder Judicial. O sea, pareciera que son mundos diferentes. En el Poder Judicial se resisten. ¿Dónde está hoy en día la principal oposición a la 4T? No es en el ridículo que vemos de Ricardo Anaya, que sale como Teletubby, ¿no? A decir, aquí estoy, véanme, y ya no pasó nada. Sino está en el Poder Judicial. Por eso derivan todos los casos ahí. Y lo ha dicho el presidente, seguramente el plan B ni siquiera va a pasar. Han tratado de frenar la transformación desde ahí. Sí. Pero se respeta, se respeta la autonomía del Poder Judicial. Por eso llama la atención que la ministra Piña haya subrayado esa parte como si realmente el presidente hubiera intervenido. En el caso más reciente, en el cual nombran a la presidenta, la eligen los propios ministros, a Norma Lucía Piña, pues obviamente sabemos que los conservadores estaban tirando de un lado y interpretaron en ese momento que la ministra Yasmín Esquivel sería la apadrina del Ejecutivo y por eso la derribaron. De cualquier manera, pues el presidente nunca metió las manos, nunca dio la indicación, nunca dijo públicamente quiero que gane tal o cual, ¿no? Y sí, no. Nos queda claro que ha habido un respeto a la autonomía. Lo que ha hecho muy puntualmente el presidente es señalar aquellos casos de evidente corrupción que se dan dentro del Poder Judicial, cosa que también ha dicho vamos a seguir haciendo, pero de eso a que haya una intervención en decisiones dentro de la Suprema Corte o con los jueces, eso no se ha dado de manera inédita además en este país durante esta administración. Entonces ahí tenemos un caso específicamente en el que pues hay que poner atención. Estamos hablando de situaciones que tienen que ver específicamente con derechos humanos, pero hay otros temas también. O sea, está el tema eléctrico, energético, que también desde la Corte ahí se están moviendo cosas que hay que tener en cuenta. Así es. Y bueno, pues ahí vamos a cerrar este tema de la autonomía del Poder Judicial y nos vamos a otro que es muy trágico, que es lo que ocurrió ayer en Turquía, un sismo de 7.8 grados, una cosa monumental en términos de su magnitud, que luego además fue seguido por otro de 7.5 con efectos, un impacto terrible, tanto en Turquía como en Siria. Estamos hablando de, en Siria están planteando 783 muertos, en Turquía más de 1,000 que siguen aumentando, 2.800, a casi 3.000 edificios que se derrumbaron, Jorge Armando. Sí, es una verdadera tragedia humanitaria este tema del sismo en Turquía y en Siria. Sí, tremenda sacudida y bueno, pues también se activan los protocolos diplomáticos. Así es. México da información a través de las embajadas, sobre todo para los connacionales que pueda haber en la zona y pues toda una tragedia. Vamos a escuchar, si les parece, lo que dijo el presidente. Sin duda manifiesta su solidaridad. Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8. Lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se
pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas y nos vamos a organizar para ayudar. Y bueno, pues en Sudamérica también hay una tragedia, incendios forestales muy intensos en Chile. Gabriel Boric, el presidente, tuvo que cancelar sus vacaciones y México, como tiene mucha experiencia también con los brigadistas, está enviando ayuda especial. Eso sí, hay que resaltar, México se pinta solo cuando hay este tipo de desgracias, pues envía, ¿no? En este caso brigadistas, o cuando hay terremotos, envía a los famosos topos. Aquí está el mensaje del presidente chileno agradeciendo el envío de México de ayuda, ¿no? Sí, de Gabriel Boric. Aquí quienes no lo puedan ver, se lo leo. Agradezco al querido presidente de México, López Obrador, por el envío a Chile de 30 brigadistas y 120 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, expertos en el combate de incendios, cooperación internacional y apoyo latinoamericano presente. Ahí está este agradecimiento y sobre eso también explica un poco el presidente qué es lo que se va a hacer allá. Nos pidieron apoyo de Chile, presidente, porque están siendo afectados en Chile por incendios, están padeciendo de incendios forestales, quema de poblados, incluso también hay personas que han perdido la vida. Y ya salieron ayer un grupo de soldados, de oficiales de la Secretaría de la Defensa y también de la Comisión Forestal, especialistas en trabajar para apagar incendios. Se fueron 150 mexicanos a Chile.